mi nombre es Leocenis García, soy preso político en Venezuela por disposición del ciudadano presidente de la República. Les agradezco que estén a esta hora como cada miércoles y como cada día con nosotros, hoy especialmente en esta conversación que hacemos con el profesor Alberto Franceschi desde Miami para analizar la situación el día de hoy. Queridos amigos, les digo por favor que me digan los lugares en los cuales se están conectando para ir saludándolos, por favor, para saludarlos brevemente porque hoy tenemos muchísimas cosas y largas de las cuales hablar. Así que de manera rápida, el saludo de Caracas, desde Weston, Florida, Leocenis Maracaibo, Caracas, saludo de Florida, desde Escocia, desde Mallorca, desde España, desde Kansas, desde Roma, Italia, Santa Rita en Zulia, desde Nueva York, desde Maturín, desde Chile, desde Estados Unidos, de San Bernardino, desde Houston, desde Boston, desde Maracay, desde Miami, desde España, desde Bogotá, desde Colombia, desde Toronto, desde Miami, desde Maracay, desde Moscú, etcétera. Profesor Alberto Franceschi, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profesor. Aunque por supuesto la gente está muy pendiente hoy sobre el análisis que usted tiene sobre lo que ha pasado hoy, quería empezar, esa sería la segunda pregunta. Yo quería empezar por un tema que me parece que se está poniendo interesante, que es el tema militar. Primero, las declaraciones del señor Rodríguez Torres hace algunos meses, pero luego ha aparecido un personaje que a mí me parece contundente en sus declaraciones. Él ha dicho, el problema es el presidente Maduro. Y segundo, la Fuerza Armada Nacional tiene que respetar al pueblo y su derecho a manifestar. Cliver Alcalá Cordone. Cliver es un vocero bastante autorizado de los llamados centauros. Es decir, el grupo de chavistas duros que acompañaron a Chávez muchos años, durante sus 15 años en el poder, que lo venían incluso acompañando desde sus tiempos de golpista y que han visto en los últimos 3 años cómo el famoso legado de Chávez se fue al demonio. No porque Maduro sea particularmente incapaz, que lo es, no porque sea un sigüiz de Fidel Castro que le ordena hacer todo en función de los intereses de la burocracia totalitaria cubana, que también es lo que hace, porque es un pobre infeliz, una persona muy poco dotada, quizás puede tener un nivel para prefecto de algún pueblo, no voy a decir de los llanos o de Oriente o Gocho para no herir susceptibilidades, porque nadie lo querría ni siquiera como prefecto de un pueblo venezolano. Y este señor es presidente de la República. Entonces, Cliver Alcalá dice correctamente, está torta de Maduro, está torta de los 3 años. Claro, él no puede decir que este pobre loco lo que hizo fue heredar una torta. Pues bien, este Cliver Alcalá Cordone, con otro centenar de altos oficiales, coroneles, generales y hasta generales, digamos, en jefe, etcétera, son de este riñón duro del chavismo. Se les asoció mucho tiempo a Diosdado, pero Diosdado se ha puesto muy loquito y me ha arriesgado mucho su prestigio en una defensa incondicional de Maduro y entonces lo apartaron. Y ya últimamente no pinta para nada. Diosdado perdió toda autoridad, sobre todo porque el riñón de los narcosoles es el que tiene a Diosdado como gran asidero, digamos, para evitar su futura deportación a los Estados Unidos. El que dirige esto es el Pollo Carvajal con Diosdado. Ellos lograron atrincherarse ya en la Asamblea Nacional y cuenta con la complicidad de la MUD, que no dice esta boca es mía respecto a los narcosoles y a los narcoflores. Pues bien, el segundo gran sector de las Fuerzas Armadas es el que representa a Padrino, equilibrista, nombrado por Fidel Castro como su representante personal. Es el hombre que arma la coincidencia de las Fuerzas Armadas con el gobierno y defiende a capa y espada el madurismo, tal como lo vemos poniendo su enorme torta. Ahora, el corresponsable es Padrino López. Un inciso en ese análisis que está haciendo, profesor, a propósito que toca. En las declaraciones de Cliver Alcalá Cordone, el día de hoy con Vladimir a la una, me llamó la atención precisamente eso, que él ataca muy duro a Diosdado, por ejemplo, señala al general Barroso y critica que Barroso sea ascendido y esté en posiciones de mando después de lo que ha hecho en Cadivi, que es prácticamente atacar a Diosdado. Es muy duro con Diosdado, pero tiende un voto de confianza a Padrino López.
Bueno, te voy a explicar por qué. Primero me sorprende, yo no vi esta famosa entrevista de la que me está hablando. Sí. Yo me guío por lo que ya conocíamos. Pero esto que estás diciendo aclara aún más el panorama. O sea, confirma que hay una ruptura total con el cadibismo y con los narcosoles de parte de este señor Cliver Alcalá, que tratan de defender el legado de Chávez contra Maduro y contra Diosdado, que son los artífices de esta torta. Ahora, que Padrino López sea, digamos, bien tratado por este hombre, por Cliver Alcalá, señala solamente que ellos tratan de estar juntos para dar una solución desde las Fuerzas Armadas al conjunto de la crisis del Estado. Y su mejor carta sigue siendo Padrino para en el equilibrismo, digamos, darle una sobadita a los Castro, un ataque a Maduro, pero no al punto de darle un golpe. Le dan unos hipotazos a Diosdado, que ya cayó plenamente en desgracia, pero sobre todo tratan de mantener una unidad del generalato para evitarse que sean echados todos de la cúpula de las Fuerzas Armadas, sí, por una tendencia que cada vez toma más fuerza, que es la del general Baduel. Raúl Isaías Baduel, que tiene una gran prudencia en sus pronunciamientos. Es más, todo lo que yo diga, no sé si lo compromete o no, pero en todo caso es lo que uno escucha de la juventud militar, que lo ha escogido a él como el único general que puede ser interlocutor para las promociones jóvenes y para una especie de ala importante de las Fuerzas Armadas, que no quiere el protagonismo de un eje militar de una próxima etapa del Estado venezolano, pero sí quiere salir de esta plaga, entiende, castrista, que acogota la oficialidad venezolana y que acogota, por supuesto, con su gestión desastrosa, la economía y la sociedad y el Estado venezolano en su conjunto. De manera que por ahora Padrino López se mantiene en el control de la situación, dado que el viejo sector chavista sigue manteniendo a Padrino, pero si Padrino se inclina un poco más hacia lo que está diciendo este hombre, Cliver Alcalá, es porque estaría a punto de también pasar a una ofensiva importante, el propio Padrino, contra Maduro. Así lo sentí yo. Así lo sentí yo. Ahora bien, profesor, la semana pasada estuvimos discutiendo el tema de que en una posible salida de fuerza, que todo indica que vamos hacia allá porque el país, de manera, ya yo no le veo ninguna salida del punto de vista electoral. Ya el gobierno ha cerrado y ha dicho que no va a haber referéndum revocatorio. Hablábamos del papel de la Asamblea Nacional. Y ayer Henry Ramos, presidente de la Asamblea Nacional, vuelve y advierte, cuando habla Pedro Carreño, le dice: Pedro, cuidado y no vamos a ser nosotros quienes salvamos la institucionalidad democrática. Con lo cual cae en una contradicción, obviamente, Henry, con todo respeto, porque si han dicho 2 días antes que estamos en presencia de un golpe de Estado y que aquí no hay institucionalidad, entonces, ¿cómo puede haber golpe contra lo que es un golpe? Pero ya él lo dijo claro, no quiere salidas militares. Y Henry Ramos y la Asamblea Nacional es una fuerza importante en el país en este momento. Mira, Henry terminó encerrado en sus propias contradicciones. Está como enchiquerado allí. Ese no es el Henry que uno conoce. Un tipo ducho, un tipo experimentado, pero que se ha dejado acorralar por del lado de yuca Borges y por el Caprilito. Ahora le ha tocado el suplicio a Henry Ramos de calarse a Caprilito como portavoz fundamental de toda la campaña por el referéndum, a la que Henry se plegó, pero no era la propuesta de Henry. Recuérdate que ¿cómo se llama? La política de la Asamblea Nacional era, en boca de Henry, tratar de que antes de 6 meses salir de Maduro por medidas expeditas. Nunca había hablado Henry del bendito revocatorio. Sí. Eso era lo que... Por la enmienda, decía él. Primero Justicia terminó imponiéndole y él, bueno, se plegó que fue el primer firmante. Por cierto, profesora, bueno, es que hay tantos temas que hablar. Yo quería, para empezar a analizar lo que ha pasado el día de hoy, le voy a pedir una gratuidad hoy. Le pido, por favor, que me diga qué rescata hoy de la movilización y los hechos que se protagonizaron el día de hoy en Caracas entre manifestantes de la oposición y
la gendarmería del gobierno. Yo rescato que hay un proceso de diferenciación política entre los sectores militantes que toman en serio las consignas democráticas y la estafa que significa los dirigentes que utilizan esa movilización para sus proyectos personales. La gente fue a pelear por el revocatorio porque en realidad quiere que se vaya Maduro ya, sí, cuanto antes. Y se quedan allí después que viene con este cuento chimbo de que ya está el sello húmedo, que vino el hombre en la moto y le firmó la cosa. Pero bueno, si era vaina del sello húmedo, ¿por qué no fuiste allá tú mismo y le entregaste y ya era una cuestión de una planilla? Sí. Es que ya perdieron como las proporciones, chicos. Ahí hay una gente que se bate, chicos, digamos, con una interesa extraordinaria por defender una política que es una soberana. Yo estoy de acuerdo con usted, profesor, que lo que se montó hoy fue un show para que hubo un momento que se le fue de las manos a los líderes de la oposición la protesta y montaron un show porque todos sabemos que el rector Rendón es un militante de la oposición. Eso lo sabe todo el mundo. Es decir, no es nada extraordinario que haya ganado una moto. Pero que además es alcahuete de la política de la MUD frente al gobierno. Él es la pieza. Él es igual que el otro gordito ahí del grupo La Colina ese que tuvo 3-4 años ahí firmando y dando garantías, limpiándole la cara a las Jorgitas, a la coyunta esa de la camarilla de Jorge Rodríguez en el CNE. Y ahora este pobre muchacho, yo incluso respeto mucho a su papá, etcétera, pero ese muchacho le toca eso. Ya no es muchacho, es un hombre de hecho y derecho. Le tocó esto de hacer comparsa de esa ficción que significa estar presente en el CNE para defender la política del CNE. La única cosa que ha hecho el CNE es tener que aceptar que ganó la oposición, porque todas las veces anteriores hizo trampa, incluso el 6 de diciembre, como comentamos la última vez, que realmente la oposición sacó 140 diputados. Todavía hicieron trampa el 6 de diciembre. Ahora bien, esa pantalla que montan con el sello húmedo y el viaje en moto del hombre, me parece ya el colmo de la desfachatez. ¿Por qué vas a convocar para el centro de Caracas, chicos, donde tú sabes que es hombre muerto el que pueda llegar allí? Sí. O sea, ¿qué anda buscando? Unos muertos, de verdad. ¿Por qué llevas a la gente a una operación suicida? Chicos, si vamos a invertir en sangre, y no seré yo el que aconseje invertir en sangre, porque ahí sí no tengo yo, digamos, ¿cómo se llama? Capacidad para el despropósito de llamar a que la gente vaya a arriesgar la vida desde el exterior, pero lo que sí te puedo decir es que es una desfachatez llevar a la gente a un sitio que es sencillamente un terreno minado. Si quieres llamar a la movilización contra el gobierno, convoca una huelga general política, chicos. Pero entonces, ¿cuál era el objetivo que usted interpreta tenían los líderes políticos el día de hoy? ¿Qué era lo que querían mostrar desde el punto de vista político, no desde la crítica? Hurgando en las intenciones que tenían ellos, ¿qué podían buscar hoy? Porque a mí me cuesta creer que era entregar este documento, como ha dicho el gobernador, al rector, porque se lo pudo enviar por MRW, se lo pudo enviar por MRW. No sé lo que le pasa, se perdió la chaveta hace rato. Está congelada la imagen, Yosemi. ¿Estoy congelado yo? ¿Me escucha perfectamente, profesor? Yosemi, está... Ok. Vamos a intentar llamar al profesor Alberto Franceschi de nuevo. Y lo estamos llamando de nuevo al profesor Alberto Franceschi, conversando siempre de todo lo que está pasando. Por cierto que ha habido, queridos amigos, protestas en varias ciudades de Venezuela, aquí mismo en el Marqués. Hace rato nosotros transmitimos parte de lo que está pasando en el Marqués, un fuerte cacerolazo. Y así se ha registrado en todas partes del país. Hay varios detenidos. La gente está muy, muy enervada, muy disgustada por lo que está pasando en nuestra querida nación. De verdad que yo les agradezco a todos ustedes la atención que han prestado a lo largo del día. Bueno, les agradezco, no, sé que ustedes son solidarios con lo que está pasando en Venezuela, con la preocupación que tenemos y por la lucha que estamos dando. Estamos tratando de comunicarnos con el profesor Alberto Franceschi nuevamente.
Profesor, lo tengo en audio, pero no lo veo en la cámara. Tiene que activar la cámara. Y estamos intentando... Sí, profesor, necesito verle la cara porque no le veo la cara. Tiene que... Ajá. Vamos de nuevo, queridos amigos. Se empavó esto. Ajá, profesor. Oye, nos están una conspiración contra Franceschi. Ajá, profesor. Se empavó esta vaina. No, aquí seguimos. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos? Decíamos. ¿Estaba desarrollando usted esa idea? Es incomprensible, porque ¿qué es lo que él quiere? Demostrar que es el jefe de la oposición, que el referéndum es de él, que el revocatorio es de él, y que él cree que todo el país va a aguantar meses y meses pasando hambre, pasando privaciones, enfermedades, muertes a granel para hacerle su revocatorio y por supuesto su campañita de primarias para él ser candidato. Y de paso tratando de que sencillamente pase a quinto orden la figura de Leopoldo López. Y otra cosa muy mezquina que ha hecho hoy en la rueda de prensa que hizo al lado de Henry Ramos, sin tener el coraje de nombrarlo, basureando a María Corina y diciendo que venía a tomarse selfie, porque era contra María Corina que hablaba. Sí, por cierto que permítame hacer ese análisis. Leopoldo López, cuando convocó a la gente, se quedó hasta el final en el Ministerio Público, se dirigió a la gente desde el Ministerio Público y luego se retiró, y realmente la gente que quedó allí fue muy poca, ¿no? Y después se protagonizaron los hechos que todos conocemos. Ahora, yo creo que el gran análisis, profesor Alberto Franceschi, el día de hoy, es que Capriles llama a la gente a desmovilizarse, a que se vayan del sitio, porque él, como líder de esa convocatoria, considera que los objetivos se cumplieron y la gente se quedó, porque yo estaba transmitiendo en vivo. No se quedaron 1, ni 10, ni 20, eran cientos de personas, incluyendo María Corina, que se sumó a la protesta, y después Capriles ha hecho esta crítica. Bueno, pero él ya tenía su sello húmedo. Hay una vaina rara en esta persona, chicos, en esta personalidad. El bendito sello húmedo es una especie de fetichismo por el trámite. Pero Dios mío, haberlo sabido antes, le pudieran mandar, chicos, a incluso darle un sello húmedo a él desde el gobierno para que selle lo que quiera todos los días. Porque es que es una especie de fetichismo de tal nivel locoide en las instituciones del chavismo. Otra cosa, otra manía, la Constitución, Leoceni, sí. Tú sabes muy bien cuál es el origen de esta Constitución. Sí. Esa manía del bendito librito, que sacan el librito, esa Constitución y la sacadita del librito era de Chávez. Esa Constitución es de Chávez, fue de Chávez, y tendremos algún día que salir de ella, porque esa Constitución está hecha para un régimen político o de oprobio. Pues él la hizo su constitución como sagrada, como si fuera el Corán o un texto bíblico o los evangelios. Pero Dios mío, ¿hasta cuándo esta estafa de que tenemos que solo hacer lo que está en la Constitución? Para salir de este gobierno hay que salirse de esa Constitución. Yo, que no firme esa vaina, porque como te consta, estoy dispuesto hasta quemarla si es necesario, si eso nos permite echar al gobierno. Que se pueda usar algún artículo, que la podamos usar, digamos, para tratar de detener la salvajada del ahora, gobierno. Profesor, pero lo que... Ahora, pero lo que quiero su lectura es por qué la gente se queda. A mí me parece... Porque quiere acabar con el gobierno. Escúchame, y esa es mi censura al amigo Henry, es que él está votando el juego desde enero, porque terminó yendo a manifestar a la Plaza Briones allá con los infinitos de Primera Justicia. La gente va también un poco a Plaza Briones, pero la potencialidad de esa Asamblea Nacional era movilizaciones de 2-3 millones de personas en Caracas. Ese era mi pronóstico, y pensando que Henry Ramos podía acaudillar eso. ¿Y cuál es el problema que sea Henry Ramos? No, ellos no lo quieren porque es la vieja política. Bueno, definitivamente Henry también votó el juego, porque ¿qué significa irse otra vez a Chacaíto si ganaste corrido masivamente en el oeste de Caracas? ¿Por qué asentarle el chantaje al chavismo de que esa es una zona de ellos? Tú podías convocar para la Asamblea Nacional a 1 millón de personas,
1 millón de personas está simultáneamente en la asamblea de Miraflores. Ah, que se va el conflicto. Ah, bueno, está bien, quieren evitar el conflicto. Es decir, aquí hay que aguantar hasta que Maduro le dé la gana, porque no se puede ir a ninguna confrontación. Los que queremos salir de esto, que es la inmensa mayoría del país, estamos dispuestos a que el país arriesgue algo por lo que ha de arriesgar algo. Para que no hayan 30 muertos diarios, chicos, digamos, no puede temérsele a una confrontación física con el gobierno, sobre todo porque la Fuerza Armada está obligada a preservar la vida a los manifestantes. Eso es el desafío concreto a la Fuerza Armada. No andarle jalando mecate a los militares. Es decirle, señor Padrino, mañana hay una movilización general en el centro de Caracas para exigir que se respete el poder legislativo constituido desde el 6 de diciembre con un poder extraordinario de apoyo popular. Y entonces, Padrino, ¿qué decía? Casi arrancaron bien. Y entonces el chavismo le da su primer pescozón y se queda el chico entonces asustado que le quitan la mayoría de los 2 tercios. Y entonces empieza a correr la política de agachados para no quebrarse. Doblados para no quebrarse. Y ahí empieza la ruina de esa dirección política. Y este Caprilito es un insepulto. Él lo que quiere es volver otra vez a manallar la oposición. Chico, ya tú tuviste tu chance. Si votamos por ti, chico. La única vez que yo voté, yo he votado 2 veces por él. Cuando se me ocurrió la estupidez de hacerle caso a Salarrome y después renunciar a la fracción parlamentaria, de ponerlo de presidente de la Cámara de Diputados, en 1999, el 23 de enero, y eso lo que hizo fue jalarle mecate al gobierno, toda esa vaina que estuvo allí todo el tiempo, hasta hoy. No ha hecho sino siempre la línea de menor resistencia, siempre la línea gallina, siempre la línea cagona. No hay otra expresión. Lo elegimos presidente y el hombre se chorreó. ¿Por qué hay que volverlo a elegir? Ahora, profesor, yo le quiero confesar que todo lo que ha hecho Capriles en los últimos días, yo lo suscribo en cuanto a su llamado a la calle. Me parece que hoy tiró por la borda eso cuando él dice, imagínense usted, profesor, sale a decir que son infiltrados, que son... ¿Eso es casualidad? ¿Tú crees que es casualidad que el tipo decía una cosa correcta y de golpe tira por la borda todo? Él jugaba con lo de la calle. Pues si ya es inevitable que todo el mundo quiera ir a la calle. Leoceni, los saqueos ya son de miles y miles de personas. Sí. En Maracay, el pueblo de Timotes, que ha alimentado a Venezuela, por lo menos 1 o 2 millones de habitantes hemos comido de Timote, chicos, toda la vida. Porque esa es una zona prodigiosa de producción. Tengo la sensación, profesor, de que esta protesta de hoy despertó una cierta sensación de que hay grupos dispuestos a ir más allá y que esos grupos no están guiados por la oposición. De hecho, yo empecé a transmitir a las 9 de la mañana y cuando la gente empezó a romper el cerco de la policía, no habían llegado los líderes de la oposición. Luego estamos recibiendo reportes de lo que está pasando en Mérida, donde los jóvenes siguen en una lucha campal contra la Policía Nacional. Entonces, ahora, ¿qué sigue ahora? ¿Qué es lo que tiene que hacer la clase política para conectarse con lo que queda? Si quisieran conectarse, y no solo conectarse, si quisieran dirigir este país a una verdadera emancipación política, tienen que proponer una lucha nacional, centralizada, contundente, para desalojar el gobierno y hablarle en otro idioma a las Fuerzas Armadas, no como si fueran, digamos, la camarilla, que sí lo son, del régimen, sino como la Fuerza Armada del país, que no pueden echarle plomo al pueblo y rociar de bala a los que manifiestan en inmensa mayoría contra un gobierno de ampones como este. La ubicación de esa dirección perfectamente puede reivindicarles. Fíjate tú, Leoceni, aclaremos algo, chicos. Aquí no hay ninguna mezquindad. Mira, ¿tú quieres que yo borre todo lo que he dicho sobre el Caprilito y reivindicar su nombre? Bueno, chico, arranca entonces de una vez, ya que dice que vas a la calle. Propone el paro nacional, propone el paro para echar la dictadura. Olvídate de esa estafa del revocatorio a 9 meses, a 1 año. No interesa, chico, esa blandenguería, digamos, absolutamente tonta de pelear por un referéndum a 9 meses. El problema del hambre es hoy, las enfermedades que matan gente es hoy, la gente que no tiene los remedios, chicos, para curarse, y hay la cantidad de gente, chicos, familiar,
tengo también con los ACV, chicos, productos que carecen de los medicamentos. Ese problema, pero dramático es hoy. ¿Por qué carajo nos vas a llevar a un referéndum revocatorio dentro de un año que además el gobierno ya resolvió, ¿cómo se llama?, sabotearlo? Tú sabes una cosa que sí me extraña. ¿Por qué el gobierno no le sigue la corriente a Capriles en lo del tal revocatorio? Bueno, me imagino que es porque es tal la precariedad de este gobierno, tal lo endeble que es, tal, digamos, lo pirata, lo marginal, lo absolutamente infundada de su, ¿cómo se llama?, de su solidez, lo precario que es esa solidez, que, bueno, con un soplido lo tumbas. ¿Cuál es el camino que tiene Maduro? Las bandas armadas, ¿cómo se llama esa ahora? La CLT, no sé qué cosa. Sí. Han ligado abastecimiento de comida con bandas armadas paramilitares que se supone Padrino tiene que juntar con unidades regulares de la Fuerza Armada. Los CLAT. ¿Qué son los CLAT? Son bandas armadas civiles con la comida en la mano, chantajeando al pobre para tratar de disciplinarlo a mantener el gobierno a flote. Ese es un crimen de Padrino. Si pretende hacer causa común de los tales CLAT de repartición proselitista de la comida con las unidades militares, que es lo que pretenden juntar en esta ocasión. Y bueno, ¿y qué hace la oposición? No puede, chicos, sino criticar esa medida. Esos CLAT son un chantaje alimentario del gobierno para alinear gente, chicos, contra su voluntad. Porque tú muy bien sabes que cuando tú eres mendigo, termina, chico, es arrodillándote para que te den la bendita comida. Y lo que hace el gobierno con esos CLAT, ya la gente le buscó la vuelta. Va a saquear los almacenes de CLAT. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que empezó a pasar en Timote. Eso es lo que empezó a pasar en todos los sitios donde la gente intuye que hay, o en las carreteras que ya empezaron los asaltos a gandola. La línea no es censurar la anarquía, la línea es lamentar que la anarquía está ganando terreno, pero gana terreno la anarquía por la incapacidad, lo eunuco de la política de la oposición, que pudiendo tener, como ya tuvo, una inmensa mayoría política en su mano, resolvió entonces, chicos, pactar una permanencia absolutamente absurda del gobierno en el poder. Y ellos se les eligió para sacar a Maduro, no se les eligió para manguarear allí, chicos, 1, 2 o 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hace Capriles? Sencillamente cosecha los frutos de esa estupidez, de esa idiotez política de la oposición. ¿Y quién puede alzarse con la mayoría de la voluntad nacional? Quien proponga, ojalá el propio Henry, ojalá... Ahora, Henry Ramos está saliendo del paquete, porque Henry ha dicho, el referéndum, bueno, se hará el año que viene. Él ya lo dijo 2 veces, lo ha dicho, bueno, si el referéndum no es este año, será este año que viene. Pero Capriles sí está enredado, porque se ha dicho que el referéndum va a ser este año, y todo indica que no va a ser este año. Primero, porque él mismo intenta desmovilizar a la gente. Y segundo, porque ya el gobierno dijo que no va a ser este año. Entonces, él se está jugando el poco prestigio o el gran prestigio que tiene. Pues. Leoceni, quien se acuesta con el diablo, coño, amanece con cacho. No sé cómo, algún refrán hay que inventar pesada. ¿Entiendes? Él ha apostado al diálogo. Sí. Todo el que apueste al diálogo con los luciferes del chavismo, sencillamente está fracasado antes de arrancar. Quien apueste a un calendario de desenganche del chavismo del poder está liquidado. ¿Cuál es el prospecto de Capriles? Un pacto de la clase política que le permita a él ser presidente con unas elecciones de la MUT, etcétera, y que Castro le dé la venia para gobernar en una especie de alternabilidad como la que hubo en Nicaragua. Bueno, eso no es viable, y no es viable porque en Nicaragua los sandinistas habían edificado un estado revolucionario muy sólido, con unas fuerzas armadas de ellos muy sólidas, y toda una institucionalidad sólida. Aquí no, este es un mamotreto de corruptos y de ladrones, chicos. Este es un parapeto absolutamente inviable como administración de Estado. Y Capriles, sencillamente apostando a que le van a dar la presidencia por esa vía, ya se liquidó. Henry Ramos ha apostado también, puede salirse, ojalá se salga, pero me da la impresión de que ya empieza a ser demasiado tarde. ¿Tú sabes las cifras de la Asamblea Nacional? Ha perdido la mitad de su prestigio de enero para acá. La mitad del prestigio que tenían las encuestas. Las encuestas las tienen calladitas. Si quieres te doy unas cifras como yo las manejo,
de gente muy seria que está encuestando. Pagan dinerales para saber por dónde va el país. Sí. ¿Tú sabes quiénes tienen las primeras opciones? Leopoldo, María Corina está subiendo, el tal, ¿cómo se llama? El Diosdado tiene 6 puntos, Maduro tiene 5 puntos, y ¿tú sabes quién tiene 17 puntos? ¿Quién? La hijita de Chávez, chicos, llena de dinero y con ¿cómo se llama? Con Ramírez. Vaina con Rafael Ramírez de PDVSA atrás, que tiene una fortuna para meterla. Es decir, del chavismo la que mejor está es Maya Gabriela con 17 puntos. 17 puntos. Y la oposición, Leopoldo. Pero ¿por qué tiene ese puntaje? Porque es que esa oposición no interpreta ese pueblo chavista de base, sí, que están amargados con Maduro y con Diosdado, que nos han llevado al muere, que ha significado este ejercicio de estos 4 años un sí, total fracaso. Entonces la chama, que es algo así como genéticamente representante de aquel viejo sueño del viejo muerto, sí, coño, entonces la ponderan un poco. Ahora, eso no tiene ninguna perspectiva, Leoceni. Sí. Mira, para que haya elecciones aquí, que gane un chavista, bueno, no sé qué va a pasar, tendrán que cambiar el código genético de todo el país. Un país con una experiencia acumulada de horror de 17 años, chicos, y también de Chávez, porque en una discusión a fondo sobre el balance del chavismo, esa chama, si tuviera un gramo de seso, no se presenta a ser la continuidad de un gobierno como el de Maduro. Esperaría 8 o 10 años que fracasen los pilletes de la derecha, y entonces para ella ver cómo se ubica después en la reencarnación de su papá. Sí. Pero por ahora es un disparate pretender que hay una figura del chavismo con prestigio que retome la tradición del... Profesor, permítame hacerle algunas preguntas y comentarios de la gente. Déjeme leer varios para que usted después responda el que quiera. Dice, y sería fácil apagar la transmisión, pero sería callar y darle la razón. Franceschi critica a todos y él tuvo que exiliarse en Miami. Dios, ¿en qué va a parar todo esto, profesor? Vean lo que Capriles le dijo a María Corina, menos palabras, y entonces, ¿cuál es la solución, profesor? Totalmente acertado el profesor Franceschi. Dele. Párate un momentico, porque es que alguna vez hay que aclarar esto definitivamente, chicos. Pero ya usted lo ha aclarado varias veces, lo del exilio. No sé, de esa especie de arzobispo que tú tienes ahí, o de arzobispa, diciendo que yo no puedo hablar porque estoy afuera. ¿Qué vaina es esa? Dios mío, que no voy a Venezuela porque me agarran preso, chicos. Tengo un juicio por el loco Diosdado, claro, que me salta un juicio, un tribunal por terrorismo. ¿Qué quiere esa muchacha, chicos? Que veo que cada vez tiene ese bendito tema de que yo vaya, que me presente, me ponen los gastos, y ella estaría feliz. Pero profesor, usted le da mucha importancia a eso, me parece. Bueno, yo le doy importancia porque eso genera opinión pública. Y aquí hay varias personas aquí que se meten. Es para tratar de descalificarme con Está bien, pero a mí también me dicen que cómo es posible que yo estando preso haga un programa. Yo no me pongo, es decir... No, pero es que, mira, Leoceni, ¿sabes lo que pasa? Sí. Que cuando a uno le dicen eso es para desacreditar todo lo que diga. Sí. O sea, esa imbécil no sabe entonces con quién está hablando. Está hablando con una persona que desde el primer día de Chávez y 2 años antes que Chávez hizo campaña para que Chávez no fuera presidente. Y durante 17 años, día por día, más de 600 artículos, más de 180, más de 140 audios grabados, más de 100 videos grabados. Dios mío, algo así, 132,000 personas que me leen lo que les ponga en Twitter. ¿Y por qué crece todo este público que yo tengo hecho graneado poquito a poquito, que no me lo ha regalado nadie, ni soy figura mediática? ¿De dónde cree ella que yo puedo sacar ¿cómo se llama? Esas posiciones? Es una posición que se respeta, Dios mío, por lo menos que aparte ese argumento estúpido de que yo no puedo hablar porque estoy en el extranjero. Hay 1,5 millones de venezolanos en el extranjero, yo que nos duele el país. Y que no decimos otras cosas que quisiéramos decir, precisamente porque estando fuera no es decoroso decirla. Sí. Pero no me vas a quitar el derecho a que el cagón que nos vendió las elecciones del 14 de abril vuelva a tener otra vez una audiencia fabricada, entre otras, por la boliburguesía del país, para volverlo a ser candidato y meternos en el callejón sin sentido del bendito revocatorio. Su experiencia... Yo mandé ¿Cómo? Sí, lo escucho. Termina la idea para hacerle una pregunta. No, que yo por la Asamblea Nacional, ¿cómo se llama? Yo me incliné ante el hecho de que había una mayoría que quería elegirla. Y bueno, votemos todos, vote el que quiera votar. Y al día siguiente, bueno, para adelante. Henry Ramos tiene la mejor propuesta.
Y Henry Ramos arrancó un vuelo de cóndor, coño, y una parada de gallina, de golpe, de gallinacio. Entonces, coño, no resulta. Hey, yo creo que Henry me va a agradecer esto que estoy diciendo, porque yo no soy ni ¿cómo se llama? Ni jalamecate de Henry, ni tampoco, digamos, un enemigo de Henry. Sí. No soy, sencillamente, soy un observador independiente. Henry, te embojotó primero justicia, chico, te embojotó. Te ha puesto detrás de la política. Por cierto que hablando de primero justicia, profesor, de pronto mi opinión no tiene muchísima importancia porque, bueno, yo no he sido ningún simpatizante de Primero Justicia nunca, ¿no? Pero fíjese lo siguiente, las declaraciones de Primero Justicia ayer en la Asamblea Nacional, unas metiéndose con el presidente Álvaro Uribe, siguiéndole la canción que ya había hecho Tomás Guanipa, y otra llamando a Nicolás Maduro Nicolás Carmona Tanga. Bueno, a mí me causó un profundo miedo de la posibilidad de poder de Primero Justicia con un discurso así. Imagínense ustedes meterse, que yo no le consigo la ganancia meterse con Uribe o meterse con Carmona Tanga, que está en el exilio. De verdad que son cosas que a uno así de la distancia le sorprenden. Sí, pero tú sabes cosas inútiles, que nosotros invirtamos el poco tiempo y la gente que nos quiere escuchar, que le invirtamos en denunciar una política que a todas luces corresponde a unos socios del régimen. Sí. Ya va uno a decir que yo estoy exagerando. No, todo régimen tiene, digamos, su papel fundamental y su papel secundario. Sí. El papel fundamental es el PSV. El papel secundario en el reparto de la tragedia venezolana la tienen estos cifrinos, con Capriles a la cabeza y Jorge el organizador de ese club de oportunistas, chico, que es Primero Justicia, donde tú buscas puestos y soluciones para tu vida, para diputado, para alcalde, para... Hay la desvergüenza de que se quiere llevar al país a unas elecciones de gobernadores. ¿Tú me puedes explicar, Leoceni, para qué sirve ser gobernador con Maduro presidente en estas circunstancias del país? Bueno, ya están emparrandados. Y de toda la campaña de Capriles es el referéndum no impide que se haga también con las gobernaciones. Dios mío, es un disparate meter al país en esa rochela electorera otra vez. Y así como que fuera nuestro destino eterno andar con la constitucioncita en la mano que anda Capriles, digamos, pero ya en las peores condiciones deplorables. Sí. Es una visión de mendigos del régimen. Eso son las... Ahora, se conforman con las migajas. Gracias por su respuesta, profesor. Ahora bien, cuando usted ha hablado siempre de que esto se acaba piedra, golpe y caldera... No, yo no digo que se acaba. Yo digo que termina acabándose como todos los episodios históricos donde los regímenes se estallan. Entonces, usted cree, cuando usted habla de estos escenarios, ¿qué es lo que usted, para yo poderlo entender gráficamente? Usted me dice, por ejemplo, que lo que vimos hoy, si se repitiera todos los días de manera constante, esto pudiese llevar a la implosión del gobierno y a la intervención de las Fuerzas Armadas, ¿o usted cree que necesariamente hay que convocar a lo que usted ha llamado el paro nacional? Mira, Leoceni, yo tengo un reclamo solo que hacerte. Tú no me hicieras esta pregunta si tú hubieras conservado la buena costumbre de oír mi sentido común. El sentido común número 140 es exactamente la respuesta a tu pregunta. Está bien, tantas cosas que le he oír se te traspapeló de ayer para acá y no lo oí. ¿Qué dice el 140? Invito a los amigos a escucharlo, son 20 minutos. Sí. Ese sentido común dice lo siguiente. Sí. La situación ha madurado tanto hacia la explosividad de la economía, de todo el tejido social, de las instituciones, que vamos a un proceso que podía denominarse o revolución o contrarrevolución. Llámalo como quiera. Es decir, se traba todo el mecanismo y estalla en todos sus componentes. ¿Qué va a ocurrir en las Fuerzas Armadas? Lo que analizamos al principio. El pueblo, a diferencia del temblor de tierra, allí, del terremoto, que es, empieza y cae un cipotazo y después hay la réplica. Aquí no, lo social y lo político es al revés. Hay como primero las réplicas cada vez más fuertes hasta que estalla el cipotazo. Vamos a una situación insostenible en la cuestión del abastecimiento.
hay artículos que solo le faltan 6 o 8 días de inventario, como la harina pan. Dicen desde vocero de gente calificada. Yo no te puedo dar nombre porque los acusarían de golpista y no sé qué hay. Pero hay una situación en extremo dramática en la situación de la alimentación. ¿Tú crees que es casualidad que cada vez más, por primera vez en la historia venezolana, haya movilizaciones en todos lados que digan tenemos hambre, comida, faja Maduro? Sí. Bueno, esas manifestaciones que se van a generalizar van a coincidir en saqueos cada vez más numerosos. El de Maracay fueron miles de personas. Ya no asaltan una gandola o dos, alcanzan 2-3 kilómetros de carro que los paran en la autopista regional del centro y se pillan lo que lleven 20 o 25 gandolas, sí. Porque los saqueos son masivos, como fue el de Quinta Crespo, como fue el de Valencia, como fue, el del líder, el de Valencia, pero como fue en Maracaibo. Es decir, sí. La conducta irreverente y explosiva de la población tiende a que se plantee el vacío de poder. Sí. El gobierno no puede simultáneamente con 100 focos de conflicto. ¿Cuántos no pudo reprimir hoy? Muchísimos, porque reprimen acá y se le levanta por otro lado. Sí. Estamos en una situación cada vez más insostenible y el gobierno va a llamar a las Fuerzas Armadas. Al llevar las Fuerzas Armadas al terreno de aplastar esas insurrecciones, las Fuerzas Armadas tienen que escoger entre echarle tiros a los hambrientos o negarse a echarle tiros a los hambrientos. Fíjate tú, sí. Última frase. El 11 de abril era una manifestación estrictamente política y las Fuerzas Armadas no le echaron tiro a la gente. Y estalló lo de Carmona, etcétera, etcétera. Bueno, eran otras Fuerzas Armadas también, profesor. Mira, no sé, pero Chávez tenía una gran legalidad y una gran legitimidad todavía que no tiene este mamotreto, o sea, mutati mutandi, hay cosas a favor y cosas en contra de aquella ley, pero no había hambre. Sí, claro. No había hambre física de la población. El chavismo todavía era una promesa, ni tan lo era que mucha gente comió completo en los años que siguieron por la fuerte renta petrolera. Quería confesarle que a mí me simpatiza mucho cuando escucho, aunque yo no lo conozco, creo que lo he visto 3 veces en mi vida, pero no es amigo mío, el discurso de Freddy Guevara. Freddy Guevara ha dicho que la lucha es en la calle y dijo, no hay gobierno que pueda con 1 millón de personas en la calle. Porque hay quienes hoy pueden, a la luz de lo de hoy, decir, bueno, ¿y cómo tumbamos al gobierno? ¿Cómo se nos insubordinamos con las personas que fueron hoy? ¿Cuántas habían? 20, 15 mil, 10 mil personas. Dice, ahora la pregunta es, profesor Alberto Franceschi, ¿cómo se logra que la gente salga masivamente a la calle? Fíjate tú que antes a mí me inquietaba mucho que no hubiera una dirección. Sí. Cuando yo te digo que una dirección asuma esto, sí, es para facilitar las cosas y hacerlas más rápidas. Sí. Pero olvídate de algo. Sí. Aquí va a haber quienes llamen para la calle y que les hagan caso. Y si no hay quien los llame centralizadamente, la gente va a hacer. Por eso hablo de revolución o de contrarrevolución, Leoceni, porque todos los grandes estallidos, tú te puedes imaginar, tú estabas muy chiquito, no sé si no habías nacido. A ver, el 15 de diciembre de 1957, imagínate, la gente va a votar. Yo creo que no había nacido ni mi mamá. Yo tenía 10 años. 15 de diciembre de 57, la gente fue a votar por la tarjeta azul de Pérez Jiménez o por la tarjeta roja. Sí. Y él dijo que había ganado la azul y yo estoy hasta por creer que ganó de verdad la tarjeta azul de Pérez Jiménez. Muy bien. Hicieron fraude, de todas maneras, no me cabe la menor duda. Bueno, y entonces felices todo, Pérez Jiménez había obtenido el relanzamiento para otro pedido constitucional por ese plebiscito de ese día. Sí. Eso fue el 15 de diciembre. El 1 de enero le estalló la aviación. Sí. Es decir, la unidad de las Fuerzas Armadas. El 15 ya él ve que aquello se derrumba y manda a Vallenilla Lani y a Pedro Estrada para el exterior, para su casa y para el exterior. Y empieza a hablar con Rómulo Fernández, esto no va más, etc. Y buscan a Larrazábal, el más antiguo, y Pérez Jiménez hace una renuncia preventiva y se va para el cipote a las 4 de la mañana. Es la gran victoria el 23 de enero, la insurrección. No se insurreccionó nadie, chicos. Esa fue una celebración de que el carajo se había ido a las 4 de la mañana. Una celebración. Hubo unos conatos de huelga, sí, hubo una movilización de periodistas, de estudiantes, y había una descomposición de las Fuerzas Armadas.
Jiménez era un tipo muy lúcido, un oficial de carrera muy brillante y había sido el autor de una obra de gobierno de innegable calidad. Este burro bautizado que tenemos ahorita, ¿tú crees que ha podido detectar todavía que ya lo odia el país? Que tiene el 3-4% en las encuestas. Que de verdad, un tipo que diga, usted no tiene un Twitter, no tienen, ¿cómo se llama? Instagram, no tienen Underground. Periscope. No tienen Periscope. Ese pobre diablo, chico, para desde la tribuna de una cadena nacional decirle a la gente que si tienen Underground, un país que está comiéndose un cable, chico. Sí. Tiene que ser un animal bautizado los que lo asesoran y él mismo, receptáculo de toda locura que le digan para hacerse una idea particular de una situación especial de él en el universo y en el país. Es un tipo desahuciado y solamente está allí porque hay mafias que lo sostienen, que mientras el grafo esté allí, el inútil esté allí, ellos roban y roban y roban y mandan dólares para afuera y mandan dólares para allá y ocultan propiedades, es decir, están ganando terreno. Pero de que eso estalla, estalla, Leoceri. Sí. ¿Y cuándo estalla? Mira, puede ser mañana, Leoceri, puede ser en 8 días, puede ser en 2 meses, pero de que estalla, estalla. Y te vas a ver entonces muchedumbres en las calles y lo peor que está por suceder es lo que ellos no imaginan, que aquí sí va a pasar lo que pasó el 24 de enero del 23, después del 23 de enero del 58. Se los voy a recordar. Van a buscar a más de uno de estos malandros y los van a colgar por el pescuezo, porque así hicieron con la seguridad nacional. Sí. Así hizo la gente cuando se llenó, chicos, se colmó la paciencia y entonces, viendo que ya cayó la dictadura, empiezan a buscar los esbirros y la gente va a buscar esbirros. Yo les aconsejo, y eso nos evitará la tarea de andarlos persiguiendo tanto, digamos, que agarren las de Villadiego y se vayan rapidito, carajo, porque es que no van a quedar vivos muchos de ellos. No porque uno mande a matarlos, no porque los que tengan la responsabilidad de una junta civil militar, que va a suceder como 2 y 2 son 4, Leoceri. No es porque quieran hacer eso, es sencillamente porque la gente, cada quien tiene sus enemigos. ¿Cuánta gente sufrió por Diosdado Cabello? No le conviene Diosdado Cabello. ¿Y cuántos todavía somos? Bueno, profesor, fíjense lo siguiente. Hoy ya porque estamos terminando. Hoy al final de la rueda de prensa de que dio la mesa de la Unidad Democrática, Henry Ramos le metió una, ¿cómo se llama esto? Una indirecta, así como Capriles le metió una indirecta a María Corina Machado, hubo otra indirecta que pasó desapercibida. Henry Ramos dijo, nosotros vamos a hacer gobierno. Los que estamos aquí sentados, dijo, haciendo un círculo con la mano, vamos a hacer gobierno y no queremos heredar un cementerio. Y el presidente que venga tiene que tener mucha amplitud, sin sectarismo. Y miro a Capriles, con lo cual me impresionó. Yo quiero confesarle que me impresionó, pues dijo yo, Henry da por descontado que el candidato de la oposición va a ser Capriles. Pero, que el candidato de la oposición va a ser Capriles, ¿no? Él lo lanzó ya. Y de una vez le pide anticipadamente amplitud. Así entendí yo. Ahora bien, todo lo que usted dice indica la convicción que en Venezuela no, a ver si lo entiendo bien, no vamos a pasar del chavismo a manos de la Mesa de la Unidad Democrática o al liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Usted ve algo primero? No, porque son alcahuetes de muchos de los factores que han gobernado todos estos años. Mira, yo no puedo llegar al... No, pero no solamente de la crítica. Digo, desde el análisis usted dice que no, que el gobierno... El programa del partidismo clientelar de los presentes allí en esa Asamblea Nacional. Ajá. Mira, yo no sé cuál es la diferencia con el madurismo, por ejemplo. Porque lo que sigue con ese club de estatistas disimulados, de rentistas, de clientelares partidistas, que buscan es la colocación de su gente y el cuánto hay para eso de las rentas nacionales, eso no tiene ninguna diferencia fundamental, sí. O por lo menos se han negado a plantearla. Estoy de acuerdo con eso y usted lo ha explicado bien. Mi pregunta concreta es, Henry daba hoy por descontado que la caída de Maduro la va a heredar la oposición.
aglutinada, y no es así. No es así, porque tú tienes... A ver, ¿tú no te has planteado la pregunta alguna vez por qué un tipo orgánicamente, digamos, jurado contra todo lo que fue la experiencia del chavismo, sugiere que pueda alguien como Baduel ser cabeza de una parte o la cabeza de un gobierno civil-militar? ¿No te has planteado por qué es eso? Claro, lo escucha. De hecho, escuché su último programa, creo que hace 3 días, ¿no? Donde hablaba de Baduel. ¿Tú sabes por qué es eso? Sí. Porque este país no puede pasar del chavismo vulgar y tramposo y tracalero y amponil, no puede pasar a una línea de persecución a las bases chavistas o el ideario de los chavistas que creyeron en su liderazgo, de un tipo que está bien muerto y que no hay manera de andar con venganza con él porque ya está bajo tierra. Aquí, por ejemplo, Yoseli, no hay soluciones para el aprovisionamiento de grandes sectores populares sin unas concesiones importantes dentro de una economía de absoluto libre mercado, sí, hacia segmentos de la base chavista. Sí. A no ser, o lo haces por oportunista para que no te tumben y para que el chavismo guerrilleroso y terrorista no tenga bases sociales, o lo haces por un elemental sentido de solidaridad. Como las medidas de Pérez, como las medidas de Pérez en el 90 y tanto, ¿no? Porque es que hay que ir a una economía de mercado, porque estamos en cero. Si tú no das los incentivos de que la gente puede comprar, sembrar y producir para ponerle los precios de acuerdo a los costos y ganarse algo más, como es la lógica de todo el régimen de la propiedad privada desde siglos inmemoriales, sí, bueno, chicos, si no haces eso, sencillamente tienes que mantener un policía en cada cola con unos mercados secuestrados por unas mafias que entonces le pasan una parte al bachaqueo para hacerse un billete. Eso hay que acabarlo de un solo plumazo, con el mercado libre, oferta de bienes, oferta de producción, de cambio, de importación, de exportación, de moneda, todo. Libertades de divisa, de tenencia de divisa, despenalización absoluta de todo. Ese programa elemental de capitalismo básico no lo asume la MUD. Sí. No lo quieren asumir porque ellos quieren mantener el fenómeno rentista en Venezuela, sí, las clientelas partidistas que son el diario, digamos, medrar de las finanzas públicas. Sí. Eso tiene que acabarse. Y un tipo como Baduel, que no es, por cierto, santo de devoción de la clase media, porque siguen culpándolo de que trajo a Chávez, cuando Baduel lo que hizo fue lo que hizo las Fuerzas Armadas. La clase media le perdonó a Nacho que haya cantado Mi Cachorrita, pero a Baduel no le perdonan que haya traído a Chávez. Sí, pero ojo que lo de la clase media es un sentimiento primario, no voy a decir primitivo. Sí. Es el que, no comprendiendo para nada la historia, resuelven, sí, echarle la culpa a alguien. ¿Y por qué no se le echan digamos, a los que le dieron coquitos a Rodríguez Chacín por allá en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Chacaíto. Sí. ¿Y por qué no hicieron el balance de que la cúpula militar que saca a Chávez son un puño de improvisados que hicieron eso a los cipotazos esa noche y al día siguiente estaban escondiéndose de sus propios compañeros? El tal, ¿cómo se llama? El Baduel lo que hace es poner orden en la PEA, y si no hubiera puesto orden en la PEA, a lo mejor el país se nos iba por una tronera de guerra civil. ¿Por qué no hablan de los responsables esa noche, de los gabinetes que montó Cisneros y que montaron los plutócratas mediáticos, digamos, de que forzaban ¿cómo se llama? Al invitado tuyo en estos días, chico, al bueno de... el presidente provisional, chicos, que vaya, quiero nombrar a alguien, se me va la idea. A Carmona, chicos. Esos gabinetes que montaban bajo presiones a Carmona, esos fueron tan responsables como el peor del derrumbe de las expectativas del 11 de abril. ¿Y tú sabes quiénes fueron más responsables que todos? La misma gente que, viendo que se cayó Chávez y se lo llevan, se fueron a ver por Globovisión qué carajo seguía. Sí. Y tú no puedes tumbar un gobierno, chicos, y quedarte en la casa viendo por televisión lo que va a pasar, porque lo que pasó es que vino la revancha del otro sector. Sí.
Muy interesante la conversación hoy, profesor. Tengo que despedir. Lo cierto es que han pasado cosas. Estamos empezando. No, han pasado cosas hoy que nadie ha convocado. Por ejemplo, ha habido un cacerolazo en todo el país que nadie ha convocado. Ha habido Y así va a ser todo, ¿eh? Ha habido unos estudiantes hoy que se mantienen protestando a piedra contra la Policía Nacional en Mérida. De manera que yo pienso que también a la oposición de alguna manera se le está yendo la cosa de las manos. Gracias al profesor Alberto Franceschi. Profesor, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias como siempre por habernos atendido y por supuesto ustedes podrán, el profesor Alberto seguramente verá todas las preguntas y las recomendaciones que han hecho a lo largo del día de hoy. Muchísimas gracias amigos, gracias profesor Alberto Franceschi. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Queridos amigos, mañana nos vemos a las 8:30 hora de Venezuela. Perdón, mañana nos vamos a ver a las 7 de la noche hora de Venezuela y después a las 8:30 porque voy a estar transmitiendo la comparecencia de un discurso que va a dar en Nueva York Diego Arria, y voy a pegarme con la señal de quienes van a estar transmitiendo este evento de Diego Arria, que va a hablar sobre la Venezuela prometida. De manera que siempre es bueno escuchar a ese gran venezolano Diego Arria. Gracias amigos, muchísimas gracias. Se acabó el programa de hoy. Cuídense mucho y que Dios bendiga nuestra nación. Sigan haciendo lo que su corazón les mande. Caceroleen el gobierno. Protesten lo que tengan que protestar. Y les recordamos que nos pueden vamos a ver si mañana montamos el manifiesto ya en Facebook para que lo vayan repartiendo y se vayan suscribiendo del manifiesto de Pro Ciudadanos, y que pueden escribirnos para sumarse al grupo de esta construcción de movimiento ciudadano que estamos haciendo. Pueden escribir a prociudadano1@gmail.com, prociudadano1 @gmail.com. Dice Trina Graciela, liberalismo económico. En eso estoy yo y en eso creo yo. Ya hablaremos un día de ese tema del liberalismo. Un gran abrazo, cuídense. Les saluda Leocenis García.